Pensemos un momento, el zumbido del móvil, la fuerza de un tren, el ventilador del ordenador. Detrás de casi todo lo que se mueve en nuestro mundo hay una máquina increíble, el motor eléctrico. Pero, a ver, ¿cómo es posible que algo tan etéreo como la electricidad se convierta en movimiento puro y duro? Bueno, pues vamos a desvelar ese secreto. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo una corriente eléctrica que ni siquiera vemos consigue crear una fuerza tan potente que puede mover nuestro mundo? Pues ese es exactamente el enigma que vamos a desentrañar aquí. Y es que, si nos paramos a pensar, están por todas partes, de verdad, literalmente en todo. Hablamos de la fuerza descomunal de la maquinaria industrial, claro, pero también de algo tan pequeño como la vibración del móvil en el bolsillo. El motor eléctrico es, sin duda, el músculo silencioso de nuestra vida moderna. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a bucear en el secreto del magnetismo. Después abriremos un motor, en sentido figurado, para ver sus piezas. Distinguiremos entre sus dos grandes familias, los de corriente alterna y continua. Luego le daremos la vuelta a la tortilla para entender cómo un motor puede ser también un generador. Y al final ataremos todos los cabos. Venga, pues vamos al lío. Para entender el motor eléctrico hay que empezar por el principio de todo, una fuerza invisible pero potentísima, el magnetismo. Y esto, ojo, no fue cosa de un día ni de un solo genio. Fue más bien una carrera de relevos a lo largo de todo el siglo XIX. La chispa saltó en 1820, cuando Ørsted descubrió, casi por accidente, que la electricidad desviaba la aguja de una brújula. Imaginen la sorpresa. Solo un año después, el gran Michael Faraday cogió esa idea y la transformó en el primer movimiento circular creado por electromagnetismo. A partir de ahí, la cosa se disparó. Jacobi construyó un motor capaz de mover un bote. ¡Un bote! Pero el que cambió las reglas del juego para siempre fue Nikola Tesla, que en 1888 patentó su motor de corriente alterna, un diseño tan robusto y eficiente que, en esencia, sigue moviendo gran parte de nuestra industria hoy en día. Así que, en el fondo, el gran secreto se resume en una palabra: electromagnetismo. Es una de las reglas fundamentales del universo. Si tienes una corriente eléctrica moviéndose por un cable, se genera a su alrededor un campo magnético. Siempre. Y claro, cuando ese campo magnético se encuentra con otro imán, pues no se quedan indiferentes. O se atraen o se repelen. Esa fuerza, ese tira y afloja invisible, es la fuente de todo el movimiento que buscamos. Y esta imagen lo explica de una forma muy visual, con la famosa regla de la mano izquierda. La idea es sencilla. Si la corriente va en una dirección y el campo magnético va en otra perpendicular, aparece una tercera fuerza que empuja el cable. Es como una ráfaga de viento invisible que le da un golpe lateral. ¿Y ahora qué pasa si en vez de un cable recto tenemos una bobina, un bucle? Pues que ese empuje constante la hará girar y girar sin parar. ¿Ya tenemos nuestro movimiento? Vale, ya tenemos el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. Vamos a meternos dentro de un motor para ver qué piezas hacen posible esta magia. Dentro de cualquier motor eléctrico, lo que hay es una especie de baile entre dos componentes clave. Por un lado tenemos el estator. Como su nombre ya nos sugiere, es la parte estática, la que se está quieta. Su única misión es crear un campo magnético fijo, que va a ser como el escenario donde ocurrirá toda la acción. Y justo en ese escenario entra el protagonista, el rotor. Perfecto. Ahora que conocemos las partes, vamos a complicarlo un poquito, porque no todos los motores son iguales. De hecho, se dividen en dos grandísimas familias dependiendo de qué comida eléctrica prefieren. Por un lado, están los motores de corriente alterna, los de CEA. Estos son los que enchufamos directamente a la red eléctrica. Son los auténticos caballos de batalla, robustos, fiables, los que mueven la industria y los grandes electrodomésticos. Y por otro lado, tenemos los de corriente continua, o CC. Estos son los que funcionan con baterías. Son los reyes de la precisión y la portabilidad. Pensemos en un taladro a batería, un dron, un robot de precisión. Ahí mandan los motores de CC. Y claro, dentro del mundo de la corriente alterna hay subtipos. El más famoso de todos es el de inducción, el asíncrono, también llamado jaula de ardilla por la forma de su rotor. Es sencillo, barato y durísimo. Por eso está en todas partes. Luego están los síncronos, que son mucho más finos. Su rotor gira en perfecta sincronía con la frecuencia de la red, como un bailarín que sigue el ritmo a la perfección. Esto los hace súper eficientes y son clave, por ejemplo, en los coches eléctricos más avanzados. Ahora vamos al universo de la corriente continua. Una configuración clásica es el motor en serie. Aquí la electricidad pasa primero por el estator y luego por el rotor, uno detrás de otro. ¿Y cuál es su superpoder? Un par de arranque brutal, o sea, una fuerza bestial desde el primer instante. Es ideal para tareas que requieren un gran empujón inicial, como el motor de arranque de un coche. La otra cara de la moneda es el motor en derivación o shunt. Aquí la conexión es en paralelo. El estator y el rotor reciben la corriente por caminos separados. Su punto fuerte no es el arranque, sino todo lo contrario, su capacidad para mantener una velocidad de giro súper constante.
aunque le pongamos más o menos carga. Pura finura y control. Y ahora viene una de las ideas más elegantes y bonitas de toda esta historia. Hemos visto cómo meter electricidad para sacar movimiento. Pero, ¿y si lo hacemos al revés? Aquí es donde la física nos regala una simetría perfecta. Resulta que estas máquinas son reversibles. Si le damos electricidad y obtenemos movimiento, ¿qué pasa si le damos movimiento, si lo hacemos girar a la fuerza? Pues eso, obtenemos electricidad. El motor se convierte en su imagen en el espejo, un generador. Y como generadores también hay dos tipos principales. El alternador, que genera corriente alterna, la que tenemos en los enchufes de casa. Y la dínamo, que genera corriente continua, la de las baterías. La diferencia fundamental entre ellos no es cómo generan la electricidad, sino cómo la recogen de la parte que gira. Y esta imagen nos desvela el truco. A la izquierda vemos el alternador, que usa dos anillos lisos, continuos. Simplemente recogen la corriente tal cual se genera en la bobina, que por su naturaleza es alterna. Pero fíjense a la derecha, en la dínamo. Tiene un dispositivo ingeniosísimo, el colector de Delgas. Es básicamente un anillo partido por la mitad, y lo que hace es actuar como un interruptor mecánico. Justo cuando la corriente va a cambiar de sentido, ¡zas!, invierte la conexión. Es una solución mecánica brillante, que en la práctica endereza la corriente dándonos un flujo continuo. Bueno, para ir terminando, vamos a dar un paso atrás y a tomar perspectiva sobre el impacto real que ha tenido toda esta tecnología. Y quizá el dato más alucinante de todos es su eficiencia. Un motor eléctrico moderno es capaz de convertir más del 90% de la energía eléctrica que consume en movimiento útil. ¡Más del 90%! Si lo comparamos con un motor de combustión, de gasolina, que con suerte llega al 40% y el resto lo tira como calor, pues no hay color. Es sencillamente una forma mucho más inteligente de crear movimiento. Esto nos deja con una última reflexión muy potente. Si cada motor eléctrico es también un generador en potencia, ¿qué significa eso para el futuro? Ya lo estamos viendo en los coches eléctricos con el frenado regenerativo, donde el motor se convierte en generador para recargar la batería. Pero, ¿en cuántos otros sitios podríamos estar recuperando energía que ahora mismo se pierde? El potencial es gigantesco y nos demuestra que la historia de esta máquina maravillosa todavía tiene muchos capítulos por escribir.